personas que nos acompañan esta mañana. Y es un tema que ya muchas personas lo veían venir, ¿no? No solamente el narcotráfico lava a través de los influencers, estas personas que se dedican a vender choripanes o a tener empresas de seguridad, restaurantes, gimnasios, sino que también lo hacen a través del fútbol. Es un secreto a voces, como Ujú. dice el lugar común, ¿no? Todo el mundo sabe que en el fútbol pasa algo. Todo el mundo, porque incluso el embajador de los Estados Unidos, el Ujú. señor Fitzpatrick, que es ex embajador, dijo algún día: el fútbol del Ecuador se está contaminando por el narco. Cuando le Así preguntaron es. nombres, la embajada americana no las dio. Pero ha quedado eso pues girando, orbitando alrededor del fútbol. Y eso genera reales problemas, porque cuando piensas en fútbol piensas en muchas cosas, Moni. Así es, y por eso hoy día queríamos mostrarles a ustedes a través de la información que tenemos, que son los números, datos, toda la información. Todos sabemos a estas alturas que el narcotráfico está en todas partes. Mm. Y cuando digo en todas partes, no es una forma de decirlo. El narcotráfico está en la política, está en las empresas, está en la fuerza de seguridad y claro, también está en el fútbol. Cuando uno dice fútbol, piensa enseguida en los grandes clubes, ¿no? Ujú. Emelec, Barcelona, Liga, pero no, el narcotráfico es atrevido, no es estúpido. No van a buscar el lugar de más exposición, no van a buscar Ujú. un lugar tan visible, no van a buscar un lugar que pasa por auditorías. El narcotráfico vive en las sombras. El crimen organizado necesita de las sombras porque son como las cucarachas. Y el periodismo, dice el viejo adagio, tiene el deber de encender la luz para que las cucarachas salgan corriendo de su escondite. Así es, Anderson, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de goles ni de campeonatos, vamos a hablar del dinero, como ya se los decía, de documentos oficiales, de registros del Ministerio de Deporte y de cientos y cientos de archivos contables que llegaron a nuestras manos. Bueno, esto llegó a nuestras manos gracias a una fuente que tenemos la Ujú. obligación de proteger, que ha decidido compartirlo todo con nosotros, muy especialmente archivos Ujú. contables. Es una pena porque no habrá en este espacio una, una forma de contarles esto visualmente atractiva. Quiero decir, lo único que tenemos son un montón de archivos que nos muestran eh, que hay una doble contabilidad en un equipo de Ujú. fútbol, y escarbando, escarbando con nuestras fuentes hemos llegado a detectar que esa doble contabilidad se paga con efectivo. ¿Qué hemos hecho? Por eso, durante semanas hemos revisado una contabilidad que va arrojando una realidad innegable. La mafia albanesa lava dinero en Ecuador a través del fútbol, porque encontramos lo mismo una y otra vez. Números que no cuadran, números que cuentan esta historia. Bueno, vamos a pasar la historia Así entonces. es. Esta historia comienza con este señor que van a ver en pantalla enseguida. Ujú. Él se llama Héctor Salomón Pesantes Sangurima. Ujú. Y, y Héctor Salomón es él. Él es. Seguramente a ti no te suena de nada. Tampoco es que debería sonarte, si a ver, vamos. No es un tipo famoso, no sale en la tele. Fue policía, le dieron de baja y salió del mundo privado para fundar una compañía llamada Agusec Pro. Así es. Agusec Pro es una empresa de seguridad privada con más de 340 empleados y según, o sea, esperen un segundito, y según la misma Fiscalía General del Estado, Está acusada de está dirigir acusada una de red de la mafia exactamente. albanesa. Ujú. Tiene 340 empleados, como dijo la Moni, y la fiscalía lo acusa de ser parte de esta red que ves en pantalla, que Ahí es la está. red de Dritan Hika y la mafia albanesa, una poderosa organización criminal que tiene presencia en el Ecuador desde hace casi 10 años. Si ves noticias, tal vez lo viste en febrero de 2024, cuando las autoridades españolas obligaron a las autoridades ecuatorianas a enfrentar a la mafia albanesa. Y casi un año después, como ustedes pueden ver en esta imagen, ahí ustedes podrán notar a Dritan Hika, yo quería que lo vean visualmente, casi un año después de que nosotros arriesgáramos nuestra integridad para contarte cómo la mafia albanesa operaba en Ecuador de la mano del gobierno de Guillermo Lasso. En ese operativo, conocido como Operación Pampa, se fue contra la red de Dritan Hika, el albanés que coordinaba los envíos de cocaína desde los
puertos ecuatorianos hacia Europa. Y que hoy está preso en Emiratos Árabes Unidos esperando una extradición al Ecuador que tal vez no se haga nunca, o a Europa, donde tal vez haya alguien con ganas de llamarlo. Y en la imagen lo veis con Rubén Cherres Fayoni, el mejor amigo de Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, que específicamente en 6 días tiene su segunda audiencia en la segunda demanda en la que pretende que le paguemos $500,000 del presupuesto del patrimonio de nuestra familia por haber cometido el terrible pecado de decir que era un líder corrupto, como lo ha terminado acusando la Fiscalía, de una estructura delincuencial. Pero no nos desviemos demasiado. Bueno, después de este operativo suceden muchas cosas, pero el día del operativo, según nuestras fuentes, Héctor Pesantes, que era el encargado de seguridad de Azuguepro, una entonces prestigiosa compañía que prestaba servicios desde la Federación Deportiva del Guayas hasta el Estado ecuatoriano, con más de $2 millones en contratos, le prestaba también un servicio muy específico a Dritan Jica. Es decir, este señor Pesantes dirigía una empresa de seguridad y los narcos se dieron cuenta hace unos 10 años de que las empresas de seguridad eran un negocio perfecto. ¿Por qué? Porque tienen armas de forma legal, porque puedes meter un montón de personal, porque puedes decir que has puesto 5 guardias a triple turno cuando en realidad pusiste uno, es decir, funcionan a su vez como lavandería, porque te permite que tu equipo de seguridad sea de tu confianza y los narcos empiezan a hacer sociedad con empresas de seguridad. Esta empresa de seguridad es una empresa grande, clientes grandes, Federación del Guayas, la SELEC del Estado ecuatoriano que le da durante la administración de Lasso contratos por varios millones de dólares. SELEC, ojo, una de las empresas públicas que en la trama del Gran Padrino estaba bajo control directo de los relacionados a nuestra investigación, incluyendo a Danilo Carrera Druet, por si van atando todos los cabos. Así es. Y porque era una parte importante de la estructura de la mafia albanesa en Ecuador. Una parte que, por ejemplo, sirvió para servir anillos de seguridad para lograr que Dritan Jica evadiera controles de la justicia ecuatoriana. De hecho, según nuestra fuente, él estuvo encargado el día del operativo de detectar cuando las autoridades se acercaban hacia el perímetro de Dritan Jica y sacarlo. Por eso, en el operativo hubo 30 detenidos, 42 allanamientos, pero no cayó Dritan, que logró evadir la justicia. Y caen casi $2 millones en efectivo que fueron incautados. La fiscalía asegura que esa organización lavó casi 43 millones de dólares entre el 2015 y 2023. Eso es mucha plata. Si se piensa, 43 millones de dólares no se pueden mover sino a través de los bancos. Y los bancos, se supone, tienen oficiales de cumplimiento que tienen que reportar este tipo de operaciones y cosas espantosas que cada día son más comunes en nuestros reportes. Pero esto es el Ecuador. Y cada vez es más común encontrar instituciones que no funcionan. Entre esas, el sistema financiero. Quédate con eso porque vamos a hablar del sistema financiero en esta historia un poquito más adelante. Así es. Y Pesantes fue identificado con el alias Glock, la emblemática marca de pistolas casi legendaria. Su rol, según las autoridades, era coordinar envíos y facilitar recursos logísticos para traficar drogas. Y según nuestras fuentes, él siempre fue un especialista en contenedores. Eso era su experticia y su rol dentro de la estructura de la mafia. Claro, contaminaban los contenedores. En enero de 2025 fue publicada la sentencia, 7 años de prisión. Pero, oh sorpresa, en el Ecuador del narcotráfico, el señor Pesantes está hoy en libertad. Es decir, lo asombroso que es, ¿no? Mira esta historia en libertad diciendo yo no hacía nada, yo lo que hacía era dar seguridad. A mí que no me meta en la historia de la mafia albanesa, porque la verdad es que yo no hacía nada. Esto es que, claro, tú ves las noticias en febrero, dices cayó y sale la fiscal general y dice hemos luchado contra el narcotráfico. Tú dices, vaya, está la Fiscalía General. Es un operativo internacional. Ha habido 30 detenidos. Los tiene identificados con quién es quién en la estructura. Tú dices, ¿qué pasó? Bueno, el Estado se encarga. A él lo mete preso, le quitan las empresas, disuelven las sociedades, cierran las cuentas bancarias o por lo menos las bloquean. Así es. Y en general el aparato criminal queda desmantelado. Pero no funciona así.
lamentablemente el sistema está, si no muerto, por lo menos agonizando. Así es, Azugecpro, la empresa de seguridad de pesantes, siguió operando como si nada. Lo único que sucedió es que la empresa cambió de manos, como normalmente pasa, Sí. ¿no? Y ya pasó con varias empresas de Dritan Hica, ¿no? El líder de la mafia albanesa. Y en lugar de dirigirla Héctor Pesantes, se transfirieron todas las acciones a Pedro Pesantes. Que es su cuñado y Ujú. su primo. O sea, el cuñado y primo del operador de la mafia albanesa lo que hizo fue trasladarse la empresa. Eso lo descubrió una investigación de Conectas, que puedes ir a Ujú. revisar, se llama Criminals and Contractors, porque habla de los contratos que tienen los criminales ecuatorianos con el Estado Así ecuatoriano. es. Y esa investigación rastreó contratos de esta empresa que te contamos de Pesantes por 2.4 millones de dólares con el Estado, y muy especialmente con Selec, la empresa eléctrica nacional, que contrataba empresa de seguridad de la mafia albanesa, mientras la misma policía del Ecuador tenía a estos bajo investigación. Te lo digo de forma literal. Para 2022, hacía un año Ujú. que la policía había puesto en su radar a este señor y lo había hecho con la investigación llamada León de León de Troya, Troya. una investigación que dirigió el entonces teniente coronel José Luis Erazo, que es hoy investigado por la Fiscalía por haber investigado a los narcotraficantes, porque este es un país donde en lugar de meter presos a los narcos, investigan a los policías que los investigaron. Policías y también periodistas. Mira, en nuestro caso, por investigar a esta estructura criminal, también nos empezaron a perseguir a nosotros. Total. Pero no Así nos es. desviemos. Así es. El Banco Pichincha, que era la institución financiera donde Pesantes y sus empresas y sus socios y sus círculos tenían cuentas bancarias, fue alertado por la unidad de análisis financiero y cerró las cuentas de Pesantes y también las cuentas de sus empresas, pero quedaron dos cuentas en el aire, una fundación y esta la cuenta del club de fútbol. Un club de fútbol muy Ujú. pequeño, muy en las sombras. Ahí ves el uniforme en Ahí pantalla, se está. llama Club Profesional Astilleros Ujú. Fútbol Club y fue fundado en enero de 2022. Sí, en el gobierno ya saben quién, que si lo nombras 3 veces te demanda. ¿Por qué fundar un club de segunda categoría? Esa es la pregunta, Anderson. Para competir, Ujú. para formar jugadores, es rentable, es un hobby. No, la respuesta es muy sencilla. Fundas un club de seguridad de segunda categoría porque en lugar donde mueves dinero, puedes moverlo donde nadie más lo controla, ¿no? Ese es un espacio que está en un agujero negro. Mira, si tú fundas Ujú. una empresa, tienes que responder ante la super de compañías. Tienes que reportar ante el Servicio de Rentas Internas. Tienes obligaciones como sujeto obligado ante la Unidad de Análisis Así Financiero y es. Económica, UAFE. Tienes incluso que contratar auditores externos después de cierto monto, me parece que es 2 Ajá, millones de sí, sí. dólares. Y si eres un club de fútbol grande, es decir, los de la Serie A o los de la Serie B, estás bajo el control de la Liga Pro, que tiene un departamento de transparencia sólido y que obliga a sus equipos a hacer transacciones bancarizadas y a firmar documentos dirigidos a la UAFE para someterse a controles. Pero todo ese sistema, que Ujú. en teoría está funcionando, ocupa a 26, 28 equipos que forman la Liga A y la Liga B, la Ajá, Serie A la y la Serie Serie A y B. Serie B. Es el top del fútbol nacional. Sin embargo, debajo de ellos hay todo un universo, Mónica. Así es, estamos hablando de más de 200 clubes de segunda categoría bajo la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En esa segunda categoría no es un universo, es un agujero negro como tú lo acabas de mencionar, Anderson. Equipos que no rinden cuentas a nadie, ni a la superintendencia, ni a la UAFE, ni al SRI, a nadie. Es el paraíso de lavado de activos y ahí es donde, según nuestros archivos, Pesantes montó su operación. Porque la FEF controla poco y lo poco que controla lo controla mal. Y Ujú. porque los equipos no tienen al Estado mirándolos. Es literalmente una zona donde puedes mover varios Así millones de es. dólares sin que nadie haga preguntas. Son equipos que nadie ve, que nadie conoce. Te voy a contar cómo funciona. Los registros oficiales que obtuvimos del Ministerio del Deporte Ujú. muestran la conformación del directorio del club. Y el oficio del 26 de octubre del 2023 dice que la comitiva se desarrolla de la siguiente manera. Ujú. Ahí está el presidente Héctor Salomón, Pesantes Sangurima, la vicepresidenta Patricia Pilar Pesantes Cepeda, que además es un accionista de Agusecpro, con el 13% de las acciones.
Tesorero Héctor Alexander Pesante Cepeda, su hijo. Gerente general de Agusecpro. Primer vocal, Javier Israel Pesante Sangurima, su hermano. 4 pesantes en una directiva de 10 cargos. Es algo muy normal en los pequeños clubes de fútbol que tienen en la directiva al chofer, a la empleada doméstica, a la niñera, a la nana, al primo, al hermano, Todos. a la moza, lo que sea. Y es normal porque lo que quieren es control total y absoluto en la junta de votación, porque funcionan como equipos por donde se va a mover dinero que necesitan no sea cuestionado por muchos. Así es, y por supuesto, eso cambia, al menos documentalmente. Cuando se da el escándalo de febrero de 2024 y Pesantes aparece en las noticias como parte de la mafia albanesa en Ecuador, sus clientes grandes le cierran los contratos, los bancos le dan la espalda y Pesantes se ve cómo va a volver muy difícil mover dinero en Ecuador. Hasta que encuentra una luz de esperanza para seguir moviendo dinero. Y esa Ujú. luz de esperanza es el equipo de fútbol que sobrevive. Estamos hablando de eh, el Astillero Ahí Fútbol está. Club. Ujú. Por eso, en diciembre de 2024, envía un nuevo informe al Ministerio del Deporte y todos los pesantes desaparecen de la junta directiva y entran otros nombres, cualquiera, Ronquillo, Palma, González, Bajaña, en fin. Y incluso en abril del 2025, el club se cambia de nombre y empieza a ser conocido como Club Deportivo Especializado Astilleros Fútbol Club. Y la presidenta es María Elizabeth Palma Velázquez. Pero no te aprendas ese nombre porque según nuestras fuentes es una prestanombres, una cara que pusieron para las fotos, para las redes, porque en realidad es Pesantes el que sigue manejando el club. Bueno, y eso pasa mucho, ¿no? En estas estructuras criminales donde te cambian a los accionistas, son otros, pero ellos siguen detrás, ¿no? Es Pesantes el que va a las Ujú, oficinas, el que da las disposiciones y el que lleva las cajas. Cajas que entenderán ustedes no llevan papeles. ujú. Según nuestras fuentes que están dentro del club, lo que llevan es dinero en efectivo. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos también por los documentos, ¿no? Así es, bueno, logramos revisar archivos, no pocos, estamos hablando de cientos de archivos contables, roles de pago, registros de ingreso, documentos contables aburridos, todos aburridos, y que mes a mes van llevando la contabilidad. Bueno, las contabilidades, Ujú. porque una de las primeras cosas que saltó a nuestra vista en estos archivos, que no podemos exhibir de forma íntegra porque revelarían tal vez a nuestra fuente o expondrían a nuestra fuente, pero que dejamos allí a disposición de las De las autoridades, autoridades, así lo es. que nos muestran es hay una contabilidad A y una Contabilidad contabilidad B. B. Por ejemplo, una nómina legal donde se reporta que los empleados ganan un salario básico de $460 y Ujú. una contabilidad real donde los sueldos se replican, se cuatroplican o incluso se multiplican 10 veces su tamaño. O un jugador que recibe $2.500 mensuales y solo se pagan 460 bancarizados. El resto se mueve siempre en efectivo. Así es, y todo en ese club, según estos archivos, se mueve en efectivo, como lo acabas de decir, Anderson, y como nos dicen también nuestras fuentes. Todo significa que la nómina en más del 80% se paga en efectivo y otros gastos del club en un 90% se pagan también en efectivo, sin transferencia, sin rastro bancario. Esa contabilidad paralela existe desde la construcción del complejo Ujú, deportivo que van a ver ustedes ahora en pantalla. Ese complejo ujú. deportivo fue levantado en 2022. Lazo tenía unos pocos meses de haberse constituido como presidente de la Sí. República y este complejo deportivo se alzó completamente en efectivo. No hay un solo registro documental que diga cómo se pagó y según nuestra fuente costó más de medio millón de dólares, todo pagado en cash, todo. Así es, así que la construcción de este complejo deportivo, valorado según nuestras fuentes en $500,000, fue lo que se pagó en efectivo. ¿Por qué no existen autoridades que puedan controlar esto de aquí? ¿Qué es el complejo? Es eso que ven en Ujú, pantalla. Son una cancha grandota y una cancha más ujú. pequeña. Y lo cierto es que esas canchas son a su vez la gran justificación de la tapadera, porque los ingresos de este equipo de fútbol, según nuestra investigación y la documentación y Ujú. las fuentes consultadas, son difíciles de entender. Para que te hagas una idea, en 2023 el club gasta $3.5 millones, $3.500.000. $500,000.
Eso es mucha plata, muchísima plata. Es un club, hasta la idea, este es un club no de la Serie Ujú. A, no de la Serie B, de la segunda categoría, que tiene gastos anuales de 3.5 millones de dólares en 2023. La contabilidad que hemos revisado dice que los ingresos no han superado sino los 100.000 dólares ese año. ¿De dónde salieron los 3.4 millones de dólares restantes? Así es, en 2024, a pesar del escándalo, a pesar de la detención, el club tuvo gastos de 2.7 millones de dólares. Y en 2025 ha tenido gastos por casi 2 millones, 1.8 para ser exactos. Los registros que tenemos dicen que solo en sueldos, para que te hagas una Ujú. idea, ese plantel se gasta 500.000 dólares al año. Y la pregunta es obvia, ¿de dónde sale la plata? Bueno, de los auspicios no. Los auspicios de este club, te contamos, recaudan más o menos 100.000 dólares al año. Sí. ¿Quién auspicia un club de segunda categoría? Es una de las preguntas. Las empresas del propio dueño, o sea, Agusec-Pro en principio, y una camaronera llamada Procamapec, y un gimnasio que te sonará llamado Hometown Gym. Esos son los auspiciantes de este pequeño club por el que se mueven hasta 4 millones de dólares cada año. Sí, y de hecho en 2023 y 2024 era el propio Pesantes y sus familias auspiciando su propio club. ¿De dónde salen entonces los 3.8 millones de dólares? Según nuestras fuentes, todo eso llega en cajas, en sobres, y es dinero que les ordenan justificar. Eso crea un problema. ¿Cómo justificas eso? Claro, hay que ser muy creativo. Bueno, la creatividad en la familia Pesantes dio para esto. Dijeron, ¿cómo justificamos todo esto ante el servicio de rentas internas y también ante la autoridad competente? Bueno, tenemos un complejo, tenemos unas canchas, alquilamos una cancha a $80 la hora y alquilamos la otra en 50. Claro, y los reportes de contabilidad están maquillados Ujú. y uno va viendo que se reporta mensualmente ingresos de 30.000 y hasta 50.000 dólares mensuales por alquiler de cancha. Cuando vemos eso no nos parece una cifra escandalosa porque no tenemos la más mínima idea de cuánto cuesta alquilar una cancha de fútbol, pero si tú divides los precios de alquiler, 80 a la hora, 50 $80. a la hora, la cancha es pequeña, tienes que hacer mucha gimnasia con números para alcanzar los 30.000, no digamos los 50.000, con los 30.000 necesitas 600 horas de alquiler al mes. 600 horas de alquiler al mes Ujú. significa que esa cancha tiene que estar ocupada 20 horas al día, de lunes a domingo, sin descanso, sin feriados, sin fines de semana. Eso significa que esa cancha estaría ocupada desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, sin parar, sin almorzar, todos los días alguien pagando para jugar pelota. Los números no dan. Yo creo que las personas que tienen criterio y se dan cuenta y son objetivas, es imposible todo esto. Son físicamente inevitables, es lavado puro. Por eso, como nadie puede verificar cuántas horas realmente se alquilan, cuántos carros llegan, cuántos peloteros entran, esos son los negocios perfectos para lavar el dinero. Porque el número que pongas en la factura es el Ujú. número que vale, es una lavadora perfecta. Además, una lavadora que nadie mira porque ¿quién en su sano juicio va a mirar a un club de segunda categoría? Según nuestras fuentes, la mafia albanesa podría tener contacto con otras organizaciones en la misma categoría bajo el control de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y es comprensible, porque si tienes una que no tiene ningún control real y tienes otras 200 opciones, Ujú. pues puedes ir multiplicando de 2 o 3 o 4 millones en 2 o 3 o 4 millones por equipo. Bueno, y la pregunta que queda es la misma que nos hicieron en todos los casos. ¿Quién controla cuando un club gasta millones y declara ingresos de 100.000? ¿Quién cruza la información cuando la nómina se paga en efectivo? ¿Quién revisa cuántos facturan en la cancha? ¿Quién le pide cuántas cuentas a este club para saber cómo se pagó la construcción de ese complejo? ¿Por qué el banco no cerró las cuentas del equipo de fútbol de los pesantes? Hay tantas preguntas de por qué el sistema no funciona que uno se siente abrumado. Y es tan común lo Así que le es. estamos contando que nos da miedo convertirnos en alguien repetitivo, pero el fútbol de segunda categoría en Ecuador es un agujero negro financiero. Y esta es la historia de un club, repito, en Chiquito. el que se llega a mover hasta 4 millones de dólares al año. Hay 200 clubes ahí abajo. Son 200 posibilidades de replicar un modelo de negocio que efectivamente está sirviendo
al crimen organizado para pasar de agache y para mover plata sucia, manchada de sangre y cocaína. Porque el honorable deporte que debería servir para sacar a los niños del mundo de las drogas, Ujú. está sirviendo para que las drogas entren en el mundo del deporte. Así es. Y los documentos citados en esta investigación quedan a disposición de las autoridades. Yo quiero ser muy enfática con esto porque en muchas ocasiones expones estos temas de investigación, estos casos de investigación y no pasa absolutamente nada. Tenemos a un líder de la mafia albanesa en Emiratos Árabes y sin embargo no pasa absolutamente nada. Muchas gracias a todos por hacer posible que nos hayamos Ujú. conectado esta mañana con ustedes. Es siempre un gusto y un placer. Hubo más de 16.000 personas en TikTok esta mañana. Ha habido casi 8.000 personas en YouTube, casi 5.000 personas por X. Muchísimas gracias a los que lo hacen posible, los que están en Facebook, los que nos escuchan más tarde Ujú. en diferido por Spotify. Reiteramos que estos documentos los podemos dejar en manos de las autoridades con toda confianza y estamos seguros de que servirá para que hagan su trabajo con un equipo directamente relacionado a gente vinculada a la mafia albanesa. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta mañana y tenemos muchos más casos, ¿no? Gracias a todos ustedes por contactarnos, por decirnos por interno qué es lo que nos quieren contar, por darnos tiempo para trabajarlo, porque no son cosas rápidas de trabajar y por tener paciencia por nosotros. Los queremos, los adoramos. Aquí nos vemos mañana. Se me cayó la transmisión de TikTok por no estar Sí, eso estoy pendiente. viendo. Y Lo cuando se siento. suben imágenes